bicapa son por lo general fosfolípidos, que quiere decir que van a atravesar la membrana las sustancias que son liposolubles, que se disuelven en los lípidos. Estos se hallan formados por una doble capa que hay, ¿ven? Hay cadenas, estas son las cadenas, de las cuales existen las cabezas, acuérdense lo que es hidrofílicas, y escondidas sus colas hidrofóbicas. En cada capa de la bicapa los lípidos están en continuo movimiento, configurándole a la membrana cierta fluidez. Esperen que no me deja pasar la... Bien. Ahora. Bueno, acá tienen, a veces las proteínas y los lípidos se unen a carbohidratos, formando las glucoproteínas, o los glucolípidos se unen a lípidos, respectivamente. Ven, acá tienen unidad, es un glucolípido, y acá tienen la proteína, que es una glicoproteína. Y acá ven mejor la cabeza hidrófila, y acá tenemos la cola hidrofóbica, es decir, por acá no puede entrar. Por eso va a entrar por los canales que tienen las proteínas. Las proteínas de membrana, ¿para qué sirven? Para eso, porque la membrana plasmática no es permeable, es semipermeable. ¿Cuáles son esas proteínas de membranas? Son los receptores. ¿Qué son los receptores? Son los que captan la sustancia del medio, la que no puede entrar, y la dejan entrar por medio de ella, llevándola ¿a dónde? Al interior de la célula, desencadenándose así en el interior de la célula, de acuerdo a lo que entró, una respuesta intracelular. Son verdaderos comunicadores. Las enzimas son sustancias que aceleran, que multiplican la reacción química que nosotros queremos brindar. Por ejemplo, si queremos que se contraiga, va a existir una enzima que se llama adenilciclasa, que va a producir segundos mensajeros, que son el AMP cíclico, y va a producir contracciones uterinas. Va a aumentar la potencia, multiplica la acción. Y hay transportadores, llamados canales o bombas, encargados de permitir el pasaje de sustancia a través de la membrana, que si no, no podrían pasar. Acá tienen lo que atraviesa las membranas plasmáticas, lo pueden hacer por transporte pasivo, perdón, que no requiere energía, quiere decir que no requiere ATP, por transporte activo, que sí requiere ATP, o por transporte mediado de vesícula. Acá tienen un transporte activo, que para entrar a la célula necesita ATP, necesita energía, lo hace a través de una proteína y lo pasa al interior de la célula. Acá, por ejemplo, tienen una proteína de canal que se abre y se cierre y permite la entrada de X cosa, de un fármaco, de la parte extracelular por adentro de esta proteína, y lo transporta al citoplasma de la célula. Estos también son canales de calcio que también se abren, entra e inmediatamente se cierran. Luego se vuelve a abrir, que son proteínas transportadoras. Y acá tienen otra que es por difusión simple, estas seguramente son liposolubles, son sustancias que no necesitan receptor, no necesitan transportador, no necesitan enzimas, porque son liposolubles y ingresan directamente a través de la membrana plasmática. El transporte activo se hace por los siguientes, el transporte pasivo. Hay los siguientes mecanismos. La difusión simple, ¿cuál era la difusión simple? ¿Se acuerdan? Que era el paso de pequeñas moléculas
no necesita carga eléctrica, como puede ser el oxígeno o el anhídrido carbónico, y pasa a través de las membranas. No necesita ATP. Estos van desde un medio que haya mayor, desde un medio donde haya mayor concentración, hacia otro medio donde la concentración sea mejor. Es decir, producida por el gradiente de concentración. Por lo tanto, no necesita energía. Ósmosis, que es por pasaje de transporte pasivo por ósmosis. Se trata del paso del agua a través de la membrana. El agua pasa desde una solución de menor concentración de solutos son los cuerpos sólidos, hacia otra de mayor concentración. Ahora lo van a ver. El agua atraviesa la membrana de forma que las concentraciones a ambos lados tiendan a igualarse. Donde hay mucho soluto, va donde hay menos soluto. Y la difusión facilitada es cuando las moléculas que no pueden atravesar directamente y libremente la capa lipídica, a pesar de que su gradiente de concentración es favorable, necesitan ser transportadas por proteínas de membranas que se abren y la dejan pasar, que pueden ser las proteínas de canal o proteínas portadoras. El transporte activo es aquel que necesita energía, que necesita ATP. Es el que se produce no a favor del gradiente de concentración, es decir, donde hay más concentración, va hacia menos concentración, sino al revés, va en contra del gradiente de concentración. Por eso va a necesitar energía, es decir, adenosín trifosfato, el ATP. Este transporte ocurre con la ayuda de otro tipo de proteínas de transporte, las cuales poseen dos sitios activos. Uno al que se va a unir la molécula y que la va a transportar, y otro que se une al ATP. Este último cede energía ¿a quién? A la proteína para que se abra, haciendo que este cambie de forma y deje pasar la molécula al otro lado. Una vez liberada la molécula, la proteína de transporte recupera su forma original y puede seguir repitiendo el proceso. Receptores. ¿Qué son los receptores? Los receptores son proteínas o están adosadas a glucosa o glicoproteínas que permiten la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular. Están presentes en la membrana plasmática, en la membrana de los organelas, es decir, adentro del citoplasma, en el mismo citoplasma y en el núcleo. En todos esos lados pueden estar los receptores. Se unen a sustancias químicas llamadas moléculas señalizadoras. Es decir, ¿qué son esas sustancias químicas? Son moléculas que activan esa proteína, que le dicen o ligandos. Son sustancias químicas que pueden ser hormonas o neurotransmisores, como despertándolo, es decir, activando esa proteína. Cuando se produce esta unión del ligando o de esa sustancia química, como quieran llamarlo ustedes, esta proteína, este receptor glicoproteico, se va a alterar la forma o la actividad del receptor, lo que desencadena que pase esa señal adentro de la célula, produciendo cambios en la misma. Acá tienen la señalización por moléculas segregadas. Por ejemplo, tenemos una célula señaladora, que necesita pasar estas partículas. Entonces, las despide y van a esta célula donde quieren que se produzca la acción, que se llaman células diana, que tienen un receptor de membrana, ¿ven? Como es el receptor que capta perfectamente
la molécula señaladora. Lo deja pasar, se introduce en el interior de la célula diana, produciendo el efecto deseado. Después hay señalización por moléculas unidas a membranas plasmáticas. Ven que están muy juntas. Tenemos la célula señal, tenemos una molécula señal que va a activar el receptor y va a dejar pasar a la célula, produciendo la reacción. Después tenemos también, para que lo vean mejor, otro tipo de receptores, es decir, los ligandos o las moléculas transportadoras tienen que ser específicos para cada receptor, es decir, la forma de ellos debe encajar en la forma del receptor. Y después tenemos receptores que no están en la membrana, sino que están en el citoplasma, que están en las membranas de las organelas, que están en el núcleo, etc. Tipos de receptores. Entonces, repito, hay receptores intracelulares, que somos los que vimos recién, que van a estar en el citoplasma, en el núcleo, produciendo cambios, transcripciones de los genes. Y receptores de superficie, estos que captan la señal, se abren y dejan pasar al interior de la célula, que son los canales activados por ligando, es decir, son canales de calcio, los que vimos recién que se abren y se cierran, receptores de tirosina quinasa que nos van a dar origen a las catecolaminas, que son las que van a producir la hipertensión. ¿Cuáles son? La noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Y receptores que se acoplan, otro tipo de receptores que son muy favorables, que se acoplan a una proteína G y están formadas por 3 unidades, alfa, beta y gamma. Y ahora les muestro. Por ejemplo, estos receptores, que son como canales, ¿qué pasa? Viene, por ejemplo, el ligando. ¿El ligando cuál es? La molécula transportadora, la que va a activar a este receptor. ¿Y qué pasa? Lo activa y ¿qué pasa? Se abre, dejando pasar, dejando pasar la sustancia que queremos. ¿A dónde? Al interior de la célula. Los cambios a nivel, estos se llaman receptores, canales iónicos, y depende de una molécula transportadora o llamada ligando. ¿Para qué? Para que estimule el receptor, se abre y pasa, por ejemplo, en este caso, el sodio. Después tenemos los receptores tirosina quinasa. ¿Qué es la tirosina quinasa? Por lo general, los receptores son dos, van siempre en par y va a existir una molécula señalizadora o ligando que va a actuar siempre en dupla en los dos receptores tirosina quinasa y van a permitir la entrada al interior de la célula, y son receptores apareados que fosforilan mutuamente su tirosina del dominio intracelular. ¿Ven? Lo deja pasar, entonces hay residuos fosforilados de tiroxina, entonces, ¿qué pasa? Hay una respuesta celular. Y por último tenemos los receptores acoplados a la proteína G, que son heterotriméticos, están constituidos por 7 cadenas, pero lo más importante que tienen que saber que están constituidos por subunidades distintas, alfa, beta y gamma, que pueden interactuar con otras proteínas, lo que desencadena una vía de señalización que conduce a una respuesta específica. Se encuentran activas, están activas como para empezar a trabajar cuando poseen GTP. ¿Qué GTP? Es guanosin trifosfato. 3 fósforos tienen que tener. Y están en reposo cuando estas 3 estructuras, alfa, beta y gamma, están inactivadas, están en reposo cuando se trata de guanosin difosfato, que tienen 2 fósforos. Para actuar esta proteína
tiene que tener el guanosil trifosfato. Y acá ven, son distintas clases de pasajes de la célula. Estos son los canales iónicos, proteínas que se llaman canales iónicos, que van a necesitar un ligando que las estimule. ¿Para qué? Para que se abra. El ligando es para que se abra y pase lo que nosotros queremos y produzca una respuesta celular. Después tenemos, por ejemplo, otro tipo de receptores que están ligados a enzima. Por ejemplo, viene una enzima, esto es una enzima, viene específicamente esta enzima, va con este receptor, que es el punto de unión del ligando, deja pasar esta enzima, ¿a dónde? Al interior de la célula, el citoplasma, y produce lo que se llama segundos mensajeros, que facilitan la acción o la enzima activa, la respuesta celular. Después tienen este tipo de receptor, que es el último, el que hablábamos, estaba ligado a una proteína llamada G, que tiene 3 subunidades, ¿ven? Alfa, beta y gamma. Si están inactivas, tienen el GDP, guanosil difosfato. Si está activa, que van a ver cómo se desplazan, necesitan guanosil trifosfato. ¿Qué produce este pasaje a través de los receptores? Lo que se llama segundos mensajeros. ¿Qué son los segundos mensajeros? Son aquellos en que una molécula no proteica que pasa la señal inicia la unión con el ligando, que era el primer mensajero, y a su receptor, y produce en el interior de la célula una reacción. Por ejemplo, si pasan los iones de calcio, acuérdense que el calcio siempre produce contracción, se une a los canales de iones de calcio activados por un ligando. Entonces, ¿qué va a producir? El segundo mensajero va a ser el AMP5, que es un derivado de adenosiltrifosfato, que es una enzima llamada adenilciclasa, que convierte el ATP, el adenosiltrifosfato, en AMP5, que esto favorece la contracción uterina. Y después tenemos el inositol fosfato, que está compuesta por fosfolípidos, que es una enzima llamada ya no adenilciclasa, sino la enzima fosfolipasa C, que va a dar 2 segundos mensajeros. El fosfatildinosilglicerol en 2 fragmentos, lo va a dividir en diacilglicerol y IP3, que estos dos son segundos mensajeros, y fundamentalmente va a actuar sobre el retículo endoplasmático liberando calcio. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Contracciones uterinas. Ambos fragmentos pueden actuar como segundos mensajeros. ¿Cómo es la contracción del músculo uterino? Que nosotros tenemos que parar, por ejemplo, en una APP. Para eso tenemos que recordar los músculos. Tenemos el músculo esquelético, el liso y el cardíaco. Las tres categorías de estos músculos van a tener una función de conductividad, conducen la fuerza, y contractilidad. El tejido muscular esquelético o estriado es voluntario, se especializa en la generación de ¿qué? De fuerza para mantener la postura y producir movimientos. En cambio, el tejido muscular liso, que es el que está en el útero, constituyendo el miometrio, que es el que está en la vejiga, constituyendo la parte muscular de la vejiga, que es el que está en los uréteres, constituyendo la parte de musculatura lisa de los uréteres, que es el que está en los vasos. Recuerden que los vasos tienen 3 capas. Ahora, cuando vamos a ver hipertensión, vamos a ver que se achican los vasos de acuerdo a los receptores que intervengan. Los vasos sanguíneos están formados por una serosa, una fibra muscular lisa que le da contractilidad al vaso,
achicándolo, y un endotelio. Entonces, esto es muy importante saberlo porque cuanto más esté activo la musculatura lisa de los vasos, más chiquitos van a ser los vasos y va a haber más presión de sangre va a haber más fuerza, va a tener que hacer más fuerza la presión de sangre a través de los vasos, que es la presión arterial, produciendo hipertensión. Y el tejido muscular cardíaco es considerado una mezcla de los dos anteriores. ¿Por qué nos importa? El músculo liso, ¿dónde está? En el útero. Por eso, cuando nosotros tenemos una amenaza de parto prematuro, vamos a dar, por ejemplo, medicación adrenérgica, que son los betamiméticos, que van a actuar sobre la musculatura lisa, que es el beta 2. ¿Se acuerdan que aflojaba la fibra muscular lisa y afloja la fibra de los vasos? Y acuérdense que si son betamiméticos hay que cuidar a la paciente porque así como son agonistas, ayudan a beta 2 que produce relajación de la fibra muscular lisa, también va a ayudar al beta 1 que está en el corazón y en el sistema justaglomerular, produciendo renina que después nos va a aumentar la presión. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, siempre que pongamos en una amenaza de parto prematuro uteroinhibidores adrenérgicos, que son la isosuprina, el nombre comercial es el Duvadilán, el Ritodine, siempre tenemos que ver el pulso de la paciente que no pase de 120, porque puede producir arritmias cardíacas, y que el feto no pase, porque todo pasa a través de la placenta, no pase de una frecuencia cardíaca de 160. Ese es un ejemplo. Bueno, tenemos en el útero, tenemos en la vejiga, que está constituida, por eso cuando hay un relajamiento, ¿se acuerdan que lo dijimos al principio de dar clase? Durante el embarazo hay un relajamiento de quién, de los uréteres y de la vejiga, ¿de quién? De la musculatura lisa. ¿Por quién? Por la aparición de la progesterona y la elastina. Se ablandan, se ponen blanditos, no se contraen. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el éxtasis urinario, produciéndose las famosas infecciones urinarias. En los bronquios, ¿qué pasa? Los bronquios también tienen una capa de musculatura lisa, que tenemos que, cuando vemos que esa capa muscular lisa se contrae, que vamos a tener un espasmo bronquial, nos falta la entrada de aire. ¿Por qué? Porque el bronquio se achica, tenemos que dar relajante. En los vasos sanguíneos, como les dije anteriormente, y también en el tracto vaginal, en el tracto gastrointestinal. Bueno, esto está siempre manejado por el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo está formado el sistema nervioso autónomo? Por el simpático y el parasimpático. El simpático, recuerden, es adrenérgico, es acción. El parasimpático es relajación. ¿Qué produce el simpático? Entre múltiples cosas: dilatación de la pupila, aumento de la sudoración, aumento, ven, de la frecuencia cardíaca porque actúa sobre los beta 1, vasoconstricción porque actúa sobre la musculatura lisa de los vasos, contrayendo los vasos y haciendo los vasos, ven acá, más pequeñitos, y fijen acá, por medio del parasimpático, cómo se hacen vasos más grandes y puede pasar más la sangre. El simpático produce dilatación bronquial, también en el intestino actúa, en el hígado, en el páncreas, inhibición de la secreción exógena del páncreas. ¿Se acuerdan que la secreción, hay una secreción exógena y una endógena? Exógena es el jugo pancreático que desemboca en la segunda porción del duodeno y sirve para la digestión, y la secreción endógena es la insulina y el glucagón. Produce la eyaculación, el simpático, y contracciones uterinas, se contrae. En cambio, el parasimpático va a producir la constricción de la pupila. El parasimpático es calma. Cuando una persona está en coma, le vemos si tiene contraída la pupila, es que está ya actuando el parasimpático, que seguramente hay una grandísima hipotensión. Actúa en las glándulas salivares,
en las glándulas lagrimales, es dilatador. Cuando actúa el parasimpático, ¿afloja qué? La musculatura lisa de los bronquios, y por suerte los bronquios se dilatan. Hay una vasodilatación, afloja los vasos, los movimientos intestinales, el peristaltismo, abre los esfínteres. Por ejemplo, cuando uno se desmaya o cuando uno está tremendamente alcoholizada, hay una relajación de los esfínteres. ¿Por qué? Porque está actuando el parasimpático, porque hay una gran hipotensión y se relajan los esfínteres. Es el que produce la erección, y en el útero produce que no se contraiga, es decir, acá dice contracciones, no contracción, dilata, es decir, afloja la fibra uterina. Esto es un cuadro. El sistema nervioso autónomo, entonces, formado por el simpático y el parasimpático. Uno es adrenérgico. ¿Qué quiere decir adrenérgico? Acción. ¿Qué produce? Contracción. ¿Por medio de quién? De las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? La noradrenalina, la adrenalina, la dopamina. Después la vasopresina. ¿Qué es la vasopresina? La vasopresina es la hormona antidiurética segregada por el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Por qué? Porque aumenta la aldosterona, y esta aldosterona va a actuar, produciendo edema, reteniendo sodio, y esta va a actuar sobre el lóbulo posterior de la hipófisis para que éste segregue la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Qué es la angiotensina? La angiotensina es aquella que contrae los vasos y hace que se segregue aldosterona. Por lo tanto, contrae los vasos, segrega aldosterona, hay mayor hipertensión. Las endotelinas y los trombosanos. En un embarazo normal hay mucho mayor dióxido nítrico y de prostaciclinas, y cuando se altera, cuando hay una preeclampsia, aparecen los trombosanos, que son los antítesis de las prostaciclinas y del ácido nítrico. El parasimpático es el que produce calma, relajación. ¿Y cuáles son estos? El óxido nítrico, las prostaciclinas, las bradykininas, etc. Las hormonas y los neurotransmisores, ¿qué son? Moléculas normalmente de bajo peso molecular que son empleadas por las células de los organismos para comunicarse. ¿Cuáles son estos neurotransmisores? ¿Cómo actúan los neurotransmisores? Cuando actúan desde el sistema nervioso central. Por ejemplo, la adrenalina o epinefrina, se dice igual, noradrenalina o norepinefrina y la dopamina son catecolaminas sintetizadas a partir de ¿qué? De la tirosina, de ese receptor tirosina quinasa. Contiene el grupo catenol y el grupo amino. La noradrenalina y la dopamina actúan como neurotransmisores. ¿Desde dónde? Desde el sistema nervioso central. Pero también estas pueden actuar como ¿qué? Como hormonas. ¿Cuándo actúan como hormonas? En el torrente sanguíneo. Un neurotransmisor, es decir, es una molécula transportadora, es un mensajero químico que permite la transmisión, es decir, la información desde una neurona hacia otra neurona en el sistema nervioso central, desde una célula muscular o desde una glándula, a través de la sinapsis que la separa. El neurotransmisor se libera desde vesículas. Hay vesículas que se llaman vesículas sinápticas en la extremidad de las neuronas. ¿Se acuerdan que las neuronas tenían un cuerpo, una cola, que es donde se producía el axón, que es donde se producía la sinapsis, la transmisión de la energía o de la orden? Estas vesículas que hay cerca de esa intercomunicación de la sinapsis se liberan desde las vesículas sinápticas a la extremidad de la neurona presináptica hacia la sinapsis. Cuando se une, atraviesa el espacio sináptico y va donde, si lo atraviesa,
va a ir a un receptor celular específico con el objeto con el objetivo de dar una respuesta. ¿Qué receptores tiene el útero? El útero tiene receptores adrenérgicos. Acuérdense que los receptores adrenérgicos eran aquellos que eran agonistas de los beta 2 y agonistas de los beta 1, como por ejemplo un fármaco adrenérgico, ya lo dije, es la ixosuprina para el APP y el retodine, que siempre hay que, como el beta 2 relaja el útero, pero el beta 1 activa el corazón, siempre que pongamos un goteo con eso hay que controlar el pulso de la madre. Los receptores de oxitocina, que son específicos, bueno, es decir, cuando nosotros queremos parar las contracciones, vamos a usar un fármaco antagónico que vaya en contra, que no deje salir del receptor la oxitocina, que es, por ejemplo, en un APP el atosiban. También tenemos receptores de prostaglandina, que son, usamos un fármaco, por ejemplo, en la APP, que inhiba, vaya en contra de la síntesis de prostaglandina, que es la indometacina. Y también tenemos bloqueadores de los canales de calcio. Por ejemplo, en una EPP no queremos que el calcio se active para no tener contracción. Entonces, siempre tenemos calcio en la célula. ¿Dónde está depositado? En la célula, dentro, en el citoplasma, en el retículo endoplasmático. O puede haber un calcio extracelular que pase a través de un ligando, de un receptor, que pase al interior de la célula. Cuanto más calcio activo haya en el interior, en el citoplasma de la célula, va a producir contracciones. Cuanto esté más tranquilo el calcio, que esté en reposo, no va a haber contracciones. Entonces, lo que tenemos que disminuir es el calcio activo. A saber, para que la célula se contraiga, debe aumentar el pasaje intracelular. El calcio en reposo está como calcio a la -7. Cuando se activa, cuando se prepara para producir una acción, se va a calcio a la -5. Ya sea, ¿por qué? Porque ingresó de un medio externo, de extracelular a intracelular, o porque hubo una liberación del mismo, como les decía, del retículo endoplasmático que está en el citoplasma. Entonces, ¿qué pasa? Hay distintos fenómenos en la contracción del músculo liso. Puede ser por despolarización. ¿Qué quiere decir la despolarización de la membrana? Que se abre la membrana plasmática de alguna forma y deja pasar el calcio. Cuando se produce la polarización es cuando sale potasio y cierra la membrana. Entonces el calcio no puede entrar. Entonces se produce una despolarización, se abren los canales de calcio 2 y se produce un aumento del calcio. Si se produce por hormonas, es decir, las que están en la sangre o neurotransmisores, los que están en el sistema nervioso central, estos van a generar un segundo mensajero que se llama vinil IP3. ¿Qué va a hacer este IP3? Va a actuar, ¿saben dónde? En el retículo endoplasmático, liberando el calcio que está de reposo tranquilito allí. Lo vuelve activo. Entonces aumenta la producción de calcio. Si es también por hormonas o neurotransmisores, puede ser otra vía, se abren los canales de calcio dependiendo de un ligando y ¿qué hacen? Hacen segundos mensajeros como la AMP5 y aumentan el calcio. Muy bien, cuando hay un aumento de calcio, ¿qué va a pasar? Es decir, un calcio activo a la -5, se va a unir a una proteína que se llama calmodulina, formando un complejo calcio-calmodulina. Este complejo es fundamental porque ¿qué hace? Va a activar a la
por medio de una enzima que se llama sinasa, va a activar la cadena ligera de la miosina. La miosina, recuerden, que se tiene que unir con la actina para producir contracción. ¿Cómo lo hace? Activando el calcio se junta con la calmodulina, se activa la cadena ligera de la miosina y se fosforila. Al activarse, ¿qué hace? Le presta un fósforo a la miosina. Entonces, aumento de la miosina más ATPasa más un fósforo, ¿ven? Miosina más un fósforo, ahí recién se puede unir a la actina, que la miosina fosforilada más la actina que produce contracción, formación, tensión, contracción. Entonces, resumiendo, musculatura lisa, tenemos tejido muscular y el mecanismo de la contracción. Es decir, tenemos un aumento, siempre para que esa contracción que tiene que haber, un aumento de calcio. ¿Dónde? En el citoplasma, en el citosol. Este calcio aumentado, este calcio activo, ¿a quién se une? A la calmodulina, formando complejo calcio-calmodulina. Esta calcio-calmodulina va a fosforilar, le va a dar un fósforo a la miosina, activando la cadena ligera de la miosina, y la miosina con un fósforo, porque está activada, más la actina, produce contracción uterina. ¿Cómo se hace la relajación? Al revés, es decir, el calcio intracelular disminuye, porque la contracción no es eterna, sino que tiene un límite, porque hay una saturación, entonces el calcio vuelve a disminuir para luego ser estimulado y otra vez vuelve a haber contracción. ¿Cómo se relaja? Al disminuir el calcio intracelular, ¿qué pasa? No se va a unir ¿a quién? A esta proteína calmodulina, se desarma el complejo calcio-calmodulina, por lo tanto hay relajación. ¿Por qué? Porque no se puede fosforilar la miosina. Bueno, esto es más o menos todo lo que le expliqué. Y los receptores. Receptores, tenemos... Sí. Te hago una consulta. No me acuerdo muy bien. ¿Qué significaba la fosforilación? La fosforización, es decir, cuando yo te digo, el sistema, el calcio unido a la calmodulina, que se llama sistema calcio-calmodulina, va a activar una cadena que se llama cadena liviana o ligera de la miosina. ¿Para qué la va a activar? Porque le va a producir energía, le va a dar un fósforo, la fosforila. Es decir, la fosforilización es darle un fósforo. La miosina más esa molécula de fósforo que tiene por la activación de la cadena liviana de la miosina, recién ahí fosforilada con un fósforo va a unirse a la actina. Recién ahí, entonces, miosina fosforilada más actina es igual a contracción. Perfecto. Bien. Gracias. Todo lo que quieran, váyanmelo preguntando, porque yo sé que esto es difícil. Existen dos tipos principales de receptores. No, chicas, no tengan vergüenza, pregúntenme todo. Para eso les doy la clase. Estamos acá para aprender o para recordar. Existen dos tipos principales de receptores. Los receptores adrenérgicos de fuerza, ¿cuáles son? Esto es importante, los alfa y los beta. Ambos son activados ¿por quién? Por ligandos, por moléculas señalizadoras, como ustedes quieren llamarlo, que son la epinefrina y la norepinefrina, que se llama adrenalina o noradrenalina. Y su actividad está asociada, su estímulo, asociada a la proteína G. Tenemos, dentro de los receptores alfa, tenemos el receptor alfa 1, que es activado por una proteína que se llama GQ, produciendo que el alfa 1,
recuerden esto, el alfa-1 va a producir la contracción de la musculatura lisa. En los vasos, por ejemplo, va a ser vasos de menor capacitancia, produciendo ¿qué? Mayor hipertensión. Además, actúa en otros tejidos, produciendo la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Qué son los receptores 2? El receptor alfa-2 estimula en el páncreas la secreción de insulina, por lo que hace también la agregación plaquetaria, es decir, hay un cambio en la coagulación, disminuye la descarga de sodio y estimula la contracción del músculo liso vascular. Esto es el alfa-1. Acá está mal escrito, corríjanlo en el Power. El alfa-2, ¿qué hace? Inhibe la adenilciclasa, activa los canales de calcio con la consiguiente hiperpolarización. ¿Se acuerdan que era la polarización, el cerramiento de la membrana plasmática? Al salir calcio no deja entrar, al salir potasio no deja entrar al calcio, inhibe los canales de calcio para que el calcio extracelular no entre a formar parte del intracelular, aumenta la disponibilidad de calcio intracelular y estimula la fosfolipasa C. Ahora los beta. Los receptores beta 2, en los beta tenemos, los receptores beta en general van a estimular la actividad de una enzima que se llama adenilciclasa, que va a actuar junto con la subunidad alfa de la proteína G, la va a estimular y va a actuar con una proteína que se llama GS, que quiere decir GS de estimulante. Al actuar con la adenilciclasa, va a aumentar en el interior, en el citoplasma de la célula, el AMP cíclico, que fosforila, le da un fósforo a la proteína quinasa alfa de muchas enzimas y es antagonista, va en contra de los beta bloqueantes. El receptor beta 1, ¿dónde está? Está frecuentemente en el tejido cardíaco y al activarlo, es decir, aumenta la frecuencia y la fuerza del corazón, por eso va a latir mucho más rápido el corazón y va a eyectar más sangre. También actúa en las células justaglomerulares, produciendo la secreción de renina, que ya van a ver la renina, que es la precursora de la angiotensina, que es la que nos da la hipertensión. Y los receptores beta 2, que son los que nosotros tenemos en cuenta en una APP, por ejemplo, el beta 2 es un receptor que produce relajación de la musculatura lisa. Por eso cuando damos un medicamento para la APP, como la medicación adrenérgica, que es la isosuprina y la ritodine, va a ser agonista, va a ayudar a la acción de los beta 2 para que se afloje la musculatura uterina. Pero ojo que también va a ayudar a los beta 1, va a ser agonista en esta APP. Entonces, ojo con esto que les decía. Por un lado actúa como útero inhibidor, pero ojo que tenemos que ver cómo actúa en el corazón para que no tengamos problema con esa paciente. Siempre que pongan Duvadilán o Ritodine, que el Duvadilán es el nombre comercial de la isosuprina, siempre vigilen el pulso de la paciente. Si ve que excede los 120, hay que bajar el bote. Bien, entonces, resumiendo, los receptores adrenérgicos que están en el útero pertenecen al grupo de receptores que están acoplados a esa proteína G que tenía 3 subunidades, alfa, beta y gamma. El alfa-1, el receptor alfa-1, que está unido a la proteína G, ¿a qué proteína G? A la GQ, a la acción, a la contracción, a la activación.
tiene un sistema efector, que decir que lo empuje, que es una enzima llamada fosfolipasa C. Se une a esto, produciendo ¿qué? ¿Qué acción farmacológica produce? Contracción de la musculatura lisa vascular. El alfa-2 va siempre a estar unida porque a una proteína GI que es inhibitoria, esta es activa, esta es inhibitoria, se va el sistema efector de esta unión de alfa-2 con GI, el sistema efector va a ser la adenilciclasa, ¿y qué va a hacer? Control del presimpático de liberación. ¿Qué quiere decir? Que no va a dejar pasar de las vesículas presinápticas que están en el sistema nervioso central, que pasen en la sinapsis de las neuronas y de ahí salten a los receptores de la célula, que sería, por ejemplo, la noradrenalina o la adrenalina. Y por último tenemos los beta. Beta 1 siempre están en el corazón y en el sistema, en el sistema yuxtaglomerular, están unidos a esa proteína GS. ¿Qué quiere decir? Q, acción. GI, inhibitoria. GS, estimuladora. Va a estimular a beta 1, ¿quién? El efector, ¿quién va a ser? La adenilciclasa, estimulando, activando la musculatura cardíaca, es decir, produciendo mayor pulsaciones cardíacas, mayor gasto cardíaco, mayor eyección de sangre. Y el beta 2 va a estar también unido a la proteína de estimulación, pero su acción es relajar la musculatura lisa vascular y bronquial. Y por supuesto la del útero. Por eso usamos agonistas de beta 2. Profe, disculpe. Sí, Dijo que GQ significaba estimulación y GI inhibición y GS, ¿qué significa, perdón? No, GQ, acción, contracción. Okay. GI, inhibición. GS, estimulación. Va a estimular a beta 1 y la GS va a estimular a beta 2. ¿Qué hace beta 2? Afloja la musculatura lisa del útero, de los vasos y de los bronquios. ¿Qué hace beta 1? Va a ser estimulada, GS estimula, pero al revés, en vez de aflojar la musculatura del corazón, al contrario, está estimulada. ¿Y qué hace el receptor beta 1? Va a aumentar la actividad cardíaca, por eso aumenta el pulso. Cuando vos le pones un goteo rápido de Duvadilan, la paciente salta de la cama. ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Si no, te lo vuelvo a explicar. Bien, ¿cómo es eso de las proteínas? Miren, acá lo vamos a ver bien. De la GQ, que es la que produce la contracción. El receptor está acoplado a la proteína G por medio de qué ligando? De la fosfolipasa C, y va a dar 2 segundos mensajeros. Los segundos mensajeros duplican la acción, que son el IP3 y el DAG, dinossil difosfato. Esta es la proteína G, que tiene 7 canales y tiene estas 3 subunidades beta, alfa, beta y gamma. Cuando están con GDP, que es guanacil difosfato, cuando están con 2 fósforos, está inactiva. Cuando incorpora un fósforo, se vuelve activa y esta subunidades alfa se separa de estas dos y va a ir por las membranas paralelas a la membrana plasmática y se va a unir, se va a estimular, va a ser efector una enzima que se llama fosfolipasa C. Cuando se une, ¿qué va a producir? Va a producir 2 segundos mensajeros.
un mensajero que se llama diacilglicerol y el IP3. Este IP3 va a actuar ¿sobre quién? Sobre el retículo endoplasmático que estaba, se acuerda, el calcio todo almacenado, ¿y qué va a hacer? Va a dejarlo salir por medio de una proteína, va a dejarlo salir, y entonces, ¿qué va a haber? Calcio, 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 mucho calcio, ¿dónde? En el interior, en el citosol, en el citoplasma de la célula, produciendo la contracción. En otras palabras, el alfa-1, al ser activado, se une a una proteína GQ. Cuando se une el alfa-1 a una GQ, que da contracción uterina. ¿Cuál es el efector? La fosfolipasa C. Listo. Cuando está unido el receptor a una proteína GS, se llama S de estimulación en inglés, relajación. ¿Qué pasa? El receptor acoplado a la proteína G va a unirse a la adeninato ciclasa de esta manera. Acá en reposo tenemos guasil guanosil difosfato, es decir, 2 fósforos, está tranquilo. Cuando actúa con un fósforo más, se transforma en guanosil trifosfato. Entonces, se separa este alfa, va hacia la unión de este efector adenilato ciclasa, ¿y qué va a producir? Muchos AMPC, muchos, va a duplicar los segundos mensajeros. ¿Qué van a hacer este AMP5? Van a actuar sobre una proteína quinasa K y por lo tanto van a fosforilar proteínas diana, es decir, inhibición. En otras palabras, los receptores beta van a estimular, porque van a estar con la proteína GS, la actividad de la adenilato ciclasa o adenilciclasa, como quieran llamarlo, mediante su asociación intracelular con la proteína GS. Cuando están unidos a la GI, que es inhibición, ¿qué va a pasar? Se abren los canales de potasio. Cuando se abren los canales de potasio y sale potasio, ¿qué pasaba? La gran hiperpolarización de la membrana, es decir, no deja pasar calcio. Por lo tanto, hay menos calcio. Al inhibir porque está usando una proteína G inhibitoria, inactiva la adenilciclasa en vez de unirse, por lo tanto, disminuye el AMPC, el segundo mensajero, y se produce la disminución del ingreso de calcio a la célula. ¿Qué pasa? Relajación. Bueno, esto es lo mismo. Receptor alfa-2, cuando son activados, promueve la inactivación, por eso el alfa-2 es relajación, afloje, al inactivarse el adenilciclato, porque está mediado, está unido a una proteína GI, inhibitoria. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el AMP5, el segundo mensajero, por lo tanto, va a disminuir los canales de calcio, produciendo relajación. Entonces, recordemos, esto es lo mismo de hoy. ¿Qué hace alfa-1? Se une a una proteína GQ, acción, acuérdense. ¿Quién es el efector? La fosfolipasa C. ¿Qué acción tiene? La contracción del músculo liso vascular. El alfa-2 está unido siempre a una proteína G inhibitoria. Va a disminuir el sistema efector de la adenilciclasa y va a hacer que no salga de las vesículas sinápticas. Por eso, por ejemplo, un agonista, un ayudador de alfa-2 es el alfa-metildopa, el hipertensivo, el aldomet. Ese es agonista de alfa-2. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que no salga la noradrenalina de las vesículas presinápticas y produzca hipertensión. El B1 unido a la GS va a tener como efector activación la adenilciclasa, estimulando ¿a quién? Al músculo liso del corazón y al
a la célula, al sistema justaglomerular que está en el riñón, que segrega renina. Y el B2 también unido a una GS, a una estimulación, por eso, por ejemplo, los fármacos adrenérgicos que ustedes dan en la PP son agonistas, son estimuladores, son ayudadores de la beta-2, que va a actuar como efector la adenilciclasa, disminuyéndola, y va a producir la relación del músculo liso vascular y el bronquial. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Bueno, no quiero cargarlas más, o por ejemplo, esto puede estar, bueno, acá es beta 12. El alfa 1 está en el músculo liso de los vasos, en las salivares, en la piel, en los riñones, que produce alfa 1, excitación, contracción. Alfa 2 está en las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos, en los islotes de Lange, inhibiendo la insulina, plaquetas. ¿Qué hace? Inhibición y relajación, vasodilatación, inhibe la producción de insulina, agregación de plaquetas, quiere decir, altera la coagulación. El beta 1 está en el corazón y en las células justaglomerulares, activándolas, y el beta 2 está en los músculos lisos respiratorios, en los vasos sanguíneos, que van al corazón, al músculo esquelético, al tejido adiposo, produciendo ¿qué? Inhibición, relajación, broncodilatación, vasodilatación, por ejemplo, en la musculatura circular del iris produce la dilatación de la pupila, en el hígado va a haber un desdoblamiento de glucógeno a glucosa, es decir, favorece la glucogenólisis, la transformación de glucógeno en glucosa, etc. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Acá estoy, chicas. Nada, están agotadas, ¿no? Más o menos esto, ¿lo habían dado, sí o no? Chicas, ¿lo habían dado esto? Tan claro así no. Claro, vimos un Para poco mí en está grupo. muy claro y muy comprensible ahora. ¡Ay, qué suerte, chicas! Bueno, no obstante, abran los Power y denle otra leída, ¿eh? Sin Sí, profe, dudas. yo me lo acabo de imprimir, así que acá lo tengo a mano ya. Bueno, ¡ay, qué suerte! Porque miren, chicas, cuando uno no estudia de memoria, cuando entiende, cuando tiene fluidez de conocimientos, todo engancha bárbaro. Porque si ustedes no saben esto de los receptores, me dirán, ¿y para qué le tengo que tomar el pulso a la madre en una APP si le estoy dando autoinhibidores? ¿Por qué? Porque son beta miméticos. ¿Y qué quiere decir beta miméticos? Que actúan sobre los receptores beta. Pero hay dos receptores beta, beta 1 y beta 2. Beta 2 nos va a relajar el útero, pero beta 1, ¿qué nos va a hacer? Activar el corazón. ¿Ahora lo entienden? Sí, profe. Sí, profe, Díganme, sí, si así me pongo bien clarito. contenta. Creo Sí, que póngase también sí es contenta. el racionamiento para elegir la medicación, el tratamiento también. Claro, claro. Muy bien, si vos tenés, por ejemplo, una mujer cardíaca, o vos, por ejemplo, tenés una diabética descompensada, no le vas a dar medicación betamimética. Es decir, no vas a querer actuar sobre los receptores adrenérgicos, porque sabés que la isosuprina y el ritodine son betamiméticos y te van a aumentar las pulsaciones del corazón y te van a aumentar la glucosa, porque favorecen la glucogenólisis, es decir, la metabolización del glucógeno que está en depósito lo transforma en glucosa, habiendo más glucosa. Y lo que menos necesita la mujer diabética es tener más glucosa. Entonces, el mejor, por ejemplo,
fármaco para la APP es el que es antagónico de la oxitocina, el que lucha para que no salga la oxitocina. ¿Por qué? ¿Cuál es el atosiban? Entonces, si vos tenés una diabética, le va a poner atosiban. Si tenés una persona que es cardíaca, atosiban, que no va a traer ninguna de estas consecuencias. Después, los otros son inhibidores de la prostaglandina, que es la indometacina. Pero ¿qué pasa? La indometacina tiene el grave problema de que si vos la usás mucho tiempo, produce oligoamnios y cierre del ducto arterial del feto. Por eso hay que darla antes de las 32 semanas. Y los inhibidores de los canales de calcio, es decir, una medicación que inhiba que el calcio entre a la célula, que es la nifedipina, baja bruscamente, porque es vasodilatadora, baja bruscamente la presión arterial y ojo, porque no hay que hacerla bajar tanto, porque ¿a quién va a afectar? ¿A la madre? No, no va a afectar a la madre, va a afectar sobre todo al feto que está acostumbrado a tener a vivir con determinada tensión arterial de la madre. Bueno, presión arterial. Genial, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Qué es la presión arterial? Primero sepamos qué es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza de presión ejercida ¿por quién? Por la sangre que quiere penetrar ¿en dónde? En los vasos. Es decir, es la presión que hace la sangre circulante ¿sobre qué? Sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es la presión arterial, lo que nosotros medimos. Es imprescindible esta presencia de sangre, ¿para qué? Para el aporte de oxígeno y de nutrientes en todos los órganos del cuerpo. Hay dos presiones, presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica tiene un valor máximo de la curva de presión que ocurre cerca del ciclo cardíaco durante las sístoles, durante la contracción que hace el corazón para eyectar, para largar, digamos, la sangre a través del ventrículo izquierdo. Y la presión diastólica es el valor mínimo de la curva de presión en la fase de diástole, es decir, el corazón se contrae, como exprimir una naranja, se contrae para sacarle todo el jugo, y la diástole es cuando termina de largar todo ese jugo, se dilata, se ablanda. Bien, tensión arterial, ¿qué es? Es el volumen minuto, el volumen de sangre por minuto por la resistencia periférica total. ¿Qué es resistencia periférica? Que tanto lo nombramos en la hipertensión. Es cuando los vasos más pequeños, sobre todo en las extremidades, se contraen. Hay una resistencia ¿para qué? Para que entre la sangre. Entonces, por ejemplo, en invierno vamos a tener los pies fríos. ¿Por qué? Porque los vasos más pequeños por el frío se colapsan, se contracturan, es decir, se hacen vasos más finitos, entonces la sangre llega menos. Pregunten si necesitan algo. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a ser el volumen de sangre que expulsa el corazón. Y lo manda ¿dónde? A las arterias por minuto, regulado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es la cantidad de sangre, como dije, expulsada en cada contracción. Y va a tener tres factores. Una precarga, se va a llenar, una contractilidad y una poscarga. Estos dependen del retorno venoso. La frecuencia cardíaca, ¿cuál va a ser? El número de latidos en un minuto. Se ve afectada por la estimulación del sistema nervioso autónomo, es decir, por el simpático. Él aumenta. ¿Qué hace el simpático? ¿Se acuerdan? Acción, taquicardia. Y por el parasimpático, ojo, que cuando empieza el parasimpático se activa el sistema vago, que es el parasimpático,
disminuye la contractilidad. Va a haber que una hipotensión, va a haber una disminución de esos latidos cardíacos que tanto necesitamos. ¿Qué quiere decir? Que ese corazón no se contrae como debe. Y la resistencia periférica, es lo que les decía, es la resistencia que oponen los vasos menores, sobre todo en la de las extremidades, al flujo de la sangre, a la entrada de la sangre a través de ella. Mecanismos endógenos. ¿Cuáles son los mecanismos endógenos que regulan la tensión arterial? Pueden ser mecanismos neuronales, mecanismos hormonales y mecanismos hemodinámicos. ¿Cuáles son los mecanismos endógenos? Neuronales pueden ser hormonales o hemodinámicos. ¿Qué son los mecanismos neuronales? ¿Quién los representa? Son el reflejo barroreceptor. Es muy importante saber lo que son los barroreceptores. ¿Dónde está? Es una respuesta neuronal básica que opera instantáneamente ante un cambio mínimo de presión arterial. Es decir, actúa como un mecanismo que incorpora una serie de estructuras que forman una parte. Los barroreceptores, ¿dónde están? Para actuar, ¿dónde se localizan? Están en los grandes vasos, como por ejemplo el seno carotidio y el callado de la aorta. Son de tipo tónico. Permanentemente están sensando, están observando o están expectantes ante los cambios de tensión arterial o del grado de estiramiento de la región arterial. Operan ante cambios bruscos. Por ejemplo, ustedes de una TA normal bajan a una TA de 60-50, a los cambios bruscos, y no ante los cambios sostenidos. Los receptores sensoriales, es decir, los barroreceptores, ¿dónde están? En los grandes vasos. ¿Dónde son los grandes vasos? En el seno carotidio y en el callado de la aorta. Estos tienen una vía aferente, que son los que transmiten estos cambios, los nervios glosofaringio y el sistema vago. El centro integrador son las neuronas que están en el bulbo raquídeo y la vía eferente son los nervios cardioaceleradores por vía simpática. Que aquí, ¿a dónde van a ir? El efector va a ser el corazón y ¿qué receptor? El beta 1, para que se active. Entonces, la noradrenalina, que ¿dónde está? En el sistema nervioso central, en las vesículas presinápticas, va a actuar al receptor beta 1 unido ¿a qué? Siempre a una proteína G estimulante. Va a actuar sobre la adenilciclasa o adenilato ciclasa. ¿Y qué va a hacer? Este beta 1 unido a la GS, a la proteína G estimulante, va a aumentar ¿qué? El AMPC, el AMP cíclico, va a actuar sobre la proteína quinasa A, produciendo ¿qué? Calcio. Si al calcio va a activar ¿a qué? Va a ser agonista de beta 1 para que no decaiga, para que no se descontraiga. En las células cardíacas, el calcio extracelular se va a unir a los filamentos de la actina. ¿Se acuerdan que la miosina se unía a la actina? Bueno, en la célula cardíaca se une el calcio a los filamentos de la actina y produce ¿qué? La contracción del corazón. Los mecanismos hormonales. Y acá va el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Es el mecanismo por el cual se produce la hipertensión. ¿Cómo?
hay un sistema que regula la presión arterial a largo plazo, este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Ante un cambio de presión arterial y de concentración de calcio, que haya más calcio, ¿qué pasa? Va a actuar, ¿se acuerdan que beta 1 estaba en el corazón y en el sistema, en el aparato justaglomerular, que está donde? En el riñón? Este aparato justaglomerular, al haber un cambio de de presión arterial y un aumento de calcio, va a segregar inmediatamente ¿qué? Renina. ¿Qué pasa con la renina? Esta renina se va a convertir por medio de un angiotensinógeno que viene del hígado, ¿en qué? En angiotensina 1. Hasta ahí. Esta angiotensina 1, gracias a una convertidora de angiotensina 1 que viene de los pulmones, se asocia a la angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina, y va a surgir ¿quién? La angiotensina 2, que es la vasoconstrictora. ¿Qué va a ser la vasoconstrictora? La angiotensina 2 va a actuar sobre los receptores alfa 1, haciendo que, achicando la musculatura lisa de los vasos, contrayéndose, es decir, produciendo vasoconstricción, es decir, vasos con un radio más pequeño, que tenga que haber más fuerza para que pase la sangre, y aparte la angiotensina 2 va a actuar sobre el casquete que se acuerdan tenía los riñones, que eran las suprarrenales, que estaban formadas por una corteza y una médula. La corteza la daba el cortisol y la médula segrega adrenalina y noradrenalina. Bueno, de esa corteza, la angiotensina 2 de esta suprarrenal va a producir la liberación de aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Es una hormona que produce la retención de sodio, la retención de agua en el organismo. Y a su vez va a actuar sobre la hipófisis, sobre el lóbulo posterior de la hipófisis, haciendo producir la hormona antidiurética, la vasopresina, que me va a producir más edema, más volumen plasmático, produciendo mayor hipertensión. Ese es el mecanismo hormonal. Alteración de la presión arterial, aumento de calcio, el sistema justaglomerular produce renina, la renina se convierte por un angiotensinógeno que viene del hígado en angiotensina 1, esta angiotensina 1 se va a unir a la ECA, que es enzima convertidora de angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a actuar sobre la suprarrenal, segregando aldosterona, sobre los vasos, contrayendo la musculatura lisa, produciendo vasoconstricción, y esta angiotensina 2 va a actuar sobre el lóbulo posterior de la hipófisis, produciendo la hormona antidiurética o vasopresina, aumentando la presión arterial. Todo esto es importante porque ustedes pueden dar para la hipertensión medicamentos que inhiban la renina. Cuando no hay renina, no se produce todo esto. Medicamentos que inhiban la formación de angiotensina 1. Medicamentos que vayan directamente a la inhibición o que inhiban la angiotensina 2. O diuréticos, que son los que van a luchar con la hormona antidiurética. Para eso es que le explico todo esto. Funciones de la angiotensina 2. ¿Qué hace? Va a actuar sobre la neurohipófisis, produciendo la liberación de la hormona antidiurética o vasopresina, que ¿qué va a hacer? Va a reabsorber el agua, va a aumentar el edema, porque aumenta el volumen sanguíneo y en consecuencia la presión arterial. A nivel de las glándulas suprarrenales, se libera ¿quién? La aldosterona, por medio de la angiotensina 2, que va a excretar potasio e hidrógeno y va a retener agua y sodio, aumento de edema, por lo tanto, aumento de volumen sanguíneo.
va a producir esta angiotensina 2 una vasoconstricción ¿de quién? De los músculos lisos vasculares, de esa fibra muscular lisa, ¿por medio de quién? De alfa-1, del receptor alfa-1. Y vasoconstricción de las arterias aferentes y eferentes. ¿Cuáles son los mecanismos hemodinámicos? Son según el grado, el radio de los vasos, es decir, la relajación del músculo liso que va a favorecer el aumento del radio, el aumento del radio o del diámetro de los vasos arteriales, produciendo ¿qué? Vasodilatación, haciendo que la sangre pase más fluidamente. En cambio, cuando se contrae, va a producir vasoconstricción, disminuyendo la luz de los vasos. Estos músculos están bajo el control del sistema nervioso central y determinados por hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que producen la relajación en un embarazo? El óxido nítrico, que hay un gran aumento de óxido nítrico. Por ejemplo, en una preeclampsia va a haber disminución de óxido nítrico, de prostaciclinas, que son vasodilatadores, de bradykininas y otros. Y en las patologías, en la hipertensión, en la preeclampsia, va a haber que los factores que producen contracción, que son las catecolaminas, que son la epinefrina y la norepinefrina, la vasopresina, que es la hormona antidiurética, la angiotensina 2, que se forma a través de la renina, angiotensina 1, enzimas convertidoras de angiotensina, se forma angiotensina 2 y produce la vasoconstricción y la segregación de aldosterona. La endotelina, los trombosanos, que son los antítesis, los contrarios de las prostaciclinas, porque son vasoconstrictores, que van a actuar sobre los receptores alfa-1 y ¿qué van a hacer? Van a incrementar el aumento de calcio intercelular generando contracción. Durante la gestación, ¿se acuerdan que vimos una de las primeras clases, las modificaciones gravídicas, que son muy importantes? Es decir, durante la contracción, durante la gestación va a haber un aumento, por suerte, por eso existe una anemia casi fisiológica, hay un aumento del plasma sanguíneo y un aumento del volumen glomerular, lo cual produce una vasodilatación y un aumento de las prostaciclinas y el óxido nítrico. Asimismo, también la acción de la placenta funciona como fístula. ¿Qué pasa con la circulación? Tenemos un gasto cardíaco que se modifica, hay un mayor gasto cardíaco porque hay una mayor distribución, hay un volumen latido por minuto que también se modifica, más del 25%, una frecuencia cardíaca que aumenta el 25%, y una compresión de la aorta cava que es muy importante, por eso siempre les digo, la paciente tiene que estar de cúbito lateral. ¿Para qué? Para evitar la compresión de la aorta y la cava. ¿Por qué? Por el útero más el feto, que si está en posición horizontal, va a comprimir los grandes vasos y va a pasar menos sangre. Eso se llama el efecto Poseidon. Hematológicamente hay un aumento significativo de la volemia, hay una hemodilución, un aumento del plasma sanguíneo en estadios normales, volumen plasmático y volumen corpuscular. Al haber más líquido, los glóbulos rojos no es que aumente, sino que hay un aumento de volumen corpuscular. En cuanto a las proteínas totales disminuyen, la albúmina disminuye y la colinesterasa plasmática también disminuye. Por lo tanto, en un embarazo normal, con esta hemodilución, con este aumento del plasma, este aumento de la masa glomerular, este aumento del óxido nítrico y de las prostaciclinas, estos van a producir vasodilatación y, por supuesto, al haber una vasodilatación en todos lados, va a disminuir ¿qué? La resistencia periférica. Hipertensión arterial. ¿A qué se llama hipertensión arterial?
a una TA que es mayor o igual a 140/90, registrada en 2 tomas, separadas por lo menos 6 horas en el transcurso de una semana. También algunos autores recomiendan utilizar como criterio de diagnóstico a un aumento del 30 milímetros de mercurio bruscamente de la presión sistólica y a un aumento de la diastólica de 15 milímetros de mercurio, aun cuando los valores no lleguen a 140/90. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos una paciente que veníamos controlando en la salita y tiene 80/60 o 70/50 de presión sistólica y diastólica, bruscamente se va a 110 y de la presión diastólica aumenta bruscamente 15 milímetros de mercurio. Hay que controlarla porque aunque esté dentro de los parámetros, es decir, que no exceda y no sea igual a 140/90, puede estar cursando una hipertensión. Ahora, algunos autores dicen que no es un criterio de diagnóstico y su presencia obliga a un seguimiento y a un control más estricto. Bueno, ¿y qué pasa con los fármacos útiles para la hipertensión? Como sabemos cómo se produce la hipertensión por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vamos a saber que tenemos que disminuir ¿qué? Por ejemplo, primero, por un lado, la retención de sodio. ¿Se acuerdan que era producto de la aldosterona? Se retenía sodio, retención de agua, se produjo edemas, por eso a muchos hipertensos, no a la embarazada, le damos diuréticos, que sean antagónicos de la hormona antidiurética. También podemos dar bloqueantes de alfa-1, es decir, bloqueantes de alfa-1, porque ¿qué pasaría si bloqueamos alfa-1? No vamos a permitir que se contracture la musculatura lisa de los vasos y que empiece a actuar el aparato justaglomerular segregando renina. Otro podíamos bloquear, ¿a quién? A los receptores beta. Bloqueadores de beta, bloqueadores de ARA, que es angiotensina 2, es decir, que no actúe la angiotensina 2, entonces no va a producir vasoconstricción, ni va a producir la segregación de aldosterona, y no va a producir la segregación por medio de la hiposis de la hormona antidiurética. Y otros, los bloqueadores de los canales de calcio, que es la nifedipina, es decir, hacer que haya menos calcio que entre en la célula y no se contraiga. Bien, los antihipertensivos. Tenemos los diuréticos, que es un antihipertensivo debido a su efecto sobre ¿qué? Sobre el volumen sanguíneo, es decir, sacamos el agua y el sodio retenido. A largo plazo, su eficacia se debe a que produce, al haber menos líquido circulando, produce vasodilatación arterial. Ejemplos, por ejemplo, son los antagonistas, los que no dejan actuar a la aldosterona, que son las tiazidas y las furoseminas, para que no se acumule agua y sodio. Los bloqueantes disminuyen la presión arterial por bloqueo de la zona sináptica, anulando los efectos que va a producir la noradrenalina como vasoconstrictor. Produce dilatación al parar por el sistema nervioso, al parar la secreción sináptica de noradrenalina, va a producir dilatación arterial y dilatación venosa. Aumenta la frecuencia cardíaca, refleja, ¿por qué? Por activación de los barroreceptores. Produce una retención hidrosalina
Y los bloqueantes, y hay otros que son los bloqueantes beta, que reducen el gasto cardíaco actuando sobre quién, sobre beta 1, es decir, no van a hacer que el corazón lata muy seguido y eyecte sangre, pero a su vez van a impedir la vasodilatación de los vasos por beta 2, porque si bloqueamos a todos los betas vamos a bloquear a beta 1, bueno, tranquilizamos el corazón, pero también bloqueamos a beta 2, que es que dilata o afloja o relaja el músculo liso que nos produce la vasoconstricción o las contracciones uterinas. Tras varios días de tratamiento con los beta bloqueantes, las resistencias vasculares vuelven a sus valores normales y se mantiene el gasto cardíaco disminuido por la disminución de la presión arterial. Esos son así actúan los bloqueadores beta. Esperen que no pasa la siguiente, a ver. Ahora. Bien, al bloquear los receptores beta, van a reducir el gasto cardíaco, como les dije, y también, esto que me había olvidado, inhiben la actividad de ¿qué? De la acción del aparato justaglomerular y no le dejan segregar ¿qué? Renina, ya que bloquean los beta 1 a nivel de estas células. Reducen la liberación de endotelina y aumentan las prostaciclinas, bloquean los beta 2 presinápticos, los que están en las vesículas sinápticas, inhibiendo ¿qué? La secreción de noradrenalina que nos va a producir vasoconstricción. Los efectos adversos es la broncoconstricción, porque los beta 2, al bloquear lo que están en el pulmón, van a actuar contrayendo, porque no están bloquea los beta 2 que afloja la musculatura de los bronquios, al bloquearlo nos va a producir un broncoconstricción. Por ejemplo, dentro de los bloqueadores beta está el atenolol, que está contraindicada en la embarazada, que es el que produce esa tos seca debido a la constricción de los bronquios. También tenemos como medicación aquellos que bloquean los canales de calcio. ¿Cuáles son los que bloquean los canales de calcio? Hacen que el calcio extracelular o el que está en los retículos endoplasmáticos se quede quietito, se quede en reposo o que no entre al interior de la célula, produciendo la relajación. No hay contracción, hay relajación. Hay dos tipos de acciones, una que puede ser central del corazón y una periférica en los vasos. Los efectos adversos de los inhibidores de los canales de calcio, por ejemplo la nifedipina, es cefaleas, rubor facial, desvanecimiento porque baja bruscamente la presión arterial y edemas periféricos. También tenemos antihipertensivos. ¿Para qué? Para bloquear, es decir, para inhibir las enzimas convertidoras de angiotensina que vienen del pulmón y que hacen que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Si inhibimos esta sustancia, que es la enzima convertidora de angiotensina, no se llega a producir la angiotensina 2. Bueno, acá está. Los efectos se deben a la supresión de la síntesis de angiotensina. Inhiben a la quinasa 2, que es la encargada de degradar a la bradiquinina, que es vasodilatadora, por lo tanto hay aumento de estas y de prostaglandinas que contraen. Efectos adversos de los inhibidores de las IECA. ECA es enzima convertidora de angiotensina. IECA, inhibidores de la IECA, es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los efectos adversos de los inhibidores de las IECA
son hipotensión luego de la primera dosis, tos seca y molesta y por el aumento de la bradiquinina y las prostaglandinas en los pulmones. Toxicidad fetal produciendo ¿qué? Por eso no se usan en la embarazada, retardo de crecimiento y a veces muerte fetal. Y otro antihipertensivo es directamente los inhibidores, los antagonistas de la angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Se acuerdan que hacía vasoconstricción por la contracción de la musculatura de los vasos? Producía la secreción de aldosterona que va a aumentar el flujo plasmático y va a retener agua y sodio y va a actuar sobre el lóbulo posterior de la hipófisis segregando la hormona antidiurética, la vasopresina. Son de segunda elección estos antagonistas de la angiotensina en caso de intolerancia de los inhibidores de la ECA. Hipertensión y embarazo. Los valores normales son la TA sistólica entre 116 más menos 12 y la diastólica 70 más menos 100. Clasificación de cuadros hipertensivos en el embarazo. Vamos a tener hipertensión gestacional, hipertensión crónica o podemos tener preeclampsia. Podemos tener preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica, podemos tener eclampsia y podemos tener el famoso síndrome HELLP. Control prenatal. ¿Qué tenemos que hacer? Anamnesis y valoración de los riesgos, de los factores de riesgo. Paciente que es una hipertensa, que tuvo hipertensión anterior o preeclampsia en el otro embarazo, madre hipertensa con medicación, una buena anamnesis. Examen físico completo, sensorio, el pulso, a ver si tiene edemas. ¿Por qué? Porque puede haber fabricación de aldosterona, que es el principio por el aumento de angiotensina 2, varices, palpación abdominal, todo un estudio. El examen físico de la embarazada no es el útero, medir y escuchar latido, es ver todo, si tiene edema, si tiene flujo, si tiene las pupilas, las mucosas coloreadas, si tiene varices, si tiene hemorroides, etc. Es necesario el control de TA en todas las consultas, así como pesar el índice de masa corporal en todas las consultas, ya que las mujeres muchas veces estarán asintomáticas, es decir, sin ningún síntoma de hipertensión al principio. Los estudios complementarios son fundamentales, es imprescindible para medir el impacto, la injuria que producen las enfermedades hipertensivas en los diferentes órganos, determinando así la severidad y el progreso del cuadro hipertensivo. ¿Qué vamos a pedir? Un laboratorio completo. ¿Qué pedimos en un laboratorio completo? Hemograma. ¿Qué hay en el hemograma? Recuento de eritrocitos, el recuento de hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos, contar cuántos leucocitos hay por milímetro cúbico, y las plaquetas, y la fórmula leucocitánea, neutrófilos, eosinófilos, monocitos. Es decir, todo eso trae nada más el hemograma. Después vamos a pedir aparte, junto con este análisis de sangre. Hemograma nos va a dar eso. Un perfil hepático, ¿qué pedimos en el perfil hepático? GTO, GTP, FAL, que es la fosfatasa alcalina, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. Y un perfil renal, ¿qué pedimos en el perfil renal? ¿Para qué lo pedimos? Para ver la creatinina, es decir, para ver el filtrado glomerular, la creatinina, el ácido úrico, fundamental, y la urea. Podemos pedir, si presumimos una hipertensión importante, para ver si esta paciente se nos transforma en preeclampsia, orina de 24 horas para ver si hay
proteinuria. Recuerden que cuando hay una proteinuria igual o mayor a 300 miligramos, es una preeclampsia. Fondo de ojo, ¿por qué? Porque la vasoconstricción a veces, es decir, como son vasos muy pequeños los que irrigan la retina, hay vasoconstricción y a veces se puede ver, sobre todo en las hipertensas crónicas, que hay grandes alteraciones en los vasos que irrigan la retina, con lo consiguiente, en un pico hipertensivo puede haber un desprendimiento de retina. Y pedir siempre una ecografía renal en caso de que haya una alteración renal, que haya mucho ácido úrico, mucha creatinina o antecedentes de nefropatías. Y una ecografía hepática para ver si sospechamos, por ejemplo, un HELP. Que acuerden que el HELP es HE de hemólisis, que es destrucción de los glóbulos rojos, LL, que es alteración del hígado, y plaquetopenia, y la P, que es plaquetopenia, que es disminución de las plaquetas. Bien, entonces vamos a pedir, esto es repetición, están las guías. Función renal, ¿qué pedimos la función renal? La creatinina plasmática, cuyo valor normal en una embarazada es hasta 0,8, más de 0,8 está filtrando mal el riñón. La uricemia es la que nos va a aumentar progresivamente si empieza a andar mal el riñón y se asocia mucho a un retardo de crecimiento. Los valores normales son mayor o igual a 4 miligramos por ciento. La proteinuria de 24 horas, que es la presencia de proteínas en orina, que tiene que ser menor a 300 en la parte normal, un sedimento de orina fresca, un sedimento urinario, ¿por qué? Porque vamos a ver si ese sedimento urinario tiene cilindros granulosos que hablan de un mal funcionamiento renal. En cuanto al estudio hematológico, vamos a pedir un hematocrito. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo normal es que al final del embarazo el hematocrito no tiene que exceder el 37%, tiene que ser menor o igual al 37%. Si es más grande, quiere decir, si es mayor, quiere decir que la paciente está comprometida hematológicamente. ¿Por qué? Porque se está hemoconcentrando la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay disminución del plasma, hay concentración de los glóbulos rojos que se van a chocar entre sí y se van a romper. Es decir, va a empezar una hemólisis. Entonces, ojo, con un hematocrito por arriba de 37 en el último trimestre del embarazo, está hablando de una paciente que está hemoconcentrándose. Ojo con esto. Después el recuento de plaquetas nos va a servir, porque a mayor peligro de esta enfermedad, de la hipertensión y de la preeclampsia, va a haber una disminución de las plaquetas por menor o igual a 100.000, que corresponde a un grado de severidad, puede irse a un síndrome HELP. Las plaquetas normales son de 150.000 a 300.000. Si fuera menos de 100, ya es grave, y menos de 50, gravísimo. Se pide también en este estudio hematológico un coagulograma para ver porque la hipertensión como la preeclampsia le van a producir una hemoconcentración y van a producir una disminución de plaquetas. Por lo tanto, tenemos que ver un coagulograma para ver qué cantidad de fibrinógeno, porque ojo, en el síndrome HELP, ¿por qué se me muere la paciente? Por llegar a un SID. ¿Qué es un SID? Una coagulopatía intrahepática diseminada por falta de ¿qué? De plaquetas. Las plaquetas disminuyen ¿a quién? Al fibrinógeno. Bien, también podemos hacer un frote, entre los estudios, un frote de sangre periférica. Tomamos una gota de sangre, la ponemos en un portaobjeto, la extendemos y vamos al laboratorio y vamos a ver ahí, a través del microscopio, los esquitocitos. ¿Qué son los esquitocitos? Son los pedacitos de glóbulos rojos que se están rompiendo. Por lo tanto, se va a diagnosticar ya una hemólisis, una destrucción de glóbulos rojos.
Y en la función hepática, como les dije, vamos a ver las enzimas hepáticas, que por lo general, cuando está alterado el hígado, hay un aumento de enzimas hepáticas de la GTO y la GTP, y fundamentalmente le vamos a pedir LDH. ¿Qué quiere decir LDH? El LDH es una sustancia que está en todos los tejidos. ¿Cuándo pasa la sangre en forma abrupta? Cuando hay un daño en esos tejidos de los órganos, por hipertensión, por preeclampsia, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos un LDH, lo normal es 230. Ahí no tenemos problema, pero por arriba de 600 nos habla que hay ya una enfermedad instalada con daño tisular, con daño de los tejidos en diferentes órganos, lo cual quiere decir que el pronóstico es malo. Otra de las cosas que pedimos, sobre todo cuando viene a la guardia, una paciente que tiene un cuadro hipertensivo, podemos pedir, aparte del hemograma, del perfil renal y todo lo que viene, una tira reactiva, es decir, una proteinuria al acecho. Es decir, le hacemos hacer un poco de pis y enseguida está el resultado. Esta proteinuria, esta cantidad de proteínas se mide a través de una, en el laboratorio, ¿no?, de una tira reactiva y nos puede dar una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Una cruz es negativa, no es normal. Una cruz habla de que tiene menos de 300 miligramos de proteinuria. La 2 cruces lo mismo. Ya la 3 cruces hay que, más o menos, se calcula que tiene entre 300 y 1000 miligramos, es decir, hay proteínas en orina. Y la 4 cruces, 1000. Pero siempre lo vamos a tener que cotejar con ¿qué? Con un diagnóstico de proteinuria cuantitativo. Porque esto, el cualitativo, es en un poquito de orina que hizo en ese momento. En cambio, cuando hacemos una proteinuria de 24 horas, es toda la eyección de orina en todo un día y se da igual o más de 300, estamos ante una preeclampsia. Ahora se usa algo que se llama, que es rápido, ya casi no pedimos proteinuria al acecho, sino pedimos la relación o el índice que se llama proteinuria creatinina, que esto se hace rápido y es bastante efectivo. Tal es así que todavía se está estudiando, a veces puede suplantar la proteína de 24 horas. El índice proteinuria creatinina siempre tiene que dar mayor a 0,3. La hipertensión puede ser crónica, ¿cuándo? Cuando es diagnosticada antes del embarazo o dentro de las primeras 20 semanas. La hipertensión que se diagnostica por primera vez en el embarazo y no se resuelve a las 12 semanas se transforma en hipertensión crónica. Esas son las dos definiciones. La gestacional es la hipertensión diagnosticada de las 20 semanas para abajo, que se continúa la tensión arterial alta, pero luego, en el posparto, retoma a los valores normales dentro de las 12 semanas del posparto. Una vez que se ha establecido el diagnóstico, referir a la mujer a centros adecuados de complejidad y capacidad resolutiva. Nunca nos quedemos con una embarazada con hipertensión crónica o con una embarazada que tiene hipertensión gestacional. ¿Por qué? Porque son los dos embarazos de altísimo riesgo. Si ustedes están en un equipo de embarazo de alto riesgo, ¿cómo se maneja la hipertensión crónica con el embarazo? Bueno, el control prenatal se puede dar ácido acetilsalicílico desde la semana 12, que es un anticoagulante, hasta la semana 36. Luego se suspende porque va a venir el parto y nosotros no queremos tener una paciente anticoagulada. El perfil de la hipertensión más la proteinuria de 24 horas, evaluación cardiológica y fondo de ojo, cada 2, cada 3 semanas, según la gravedad,
Consulta cada 2 semanas en el segundo trimestre y semanal en el tercer trimestre. Una dieta hiposódica, que ahora hay controversia, se dice que no más reposo y no más dieta hiposódica. Suspender, si está embarazada, las IECA, si está tomando, como es una hipertensa crónica, que son los antihipertensivos que son inhibitorias de la enzima convertidora de angiotensina, y los inhibidores de la angiotensina 2. Suspenderlos. Estos están contraindicados con el embarazo. Los antihipertensivos que usamos tienen el objetivo de, por ejemplo, la TA que sea menor a 150, 100, y si hay daño de órgano blanco, menor a 140, 90, que se mantengan ahí. El Doppler de las arterias uterinas semanales, a la 11 semana, a la 14, a la 21, a la 23, un Doppler fetal, sobre todo para ver la arteria umbilical a partir de las 28 semanas. Sin preeclampsia se finaliza el embarazo sin preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica, puede llegar, y con buena, por supuesto, vitalidad fetal, podemos finalizar después de las 37 semanas. El manejo de la hipertensión gestacional. En el control prenatal vamos a controlar, habiendo hipertensión, el crecimiento fetal, la valoración del líquido amniótico, porque produce muchas veces oligoamnios. Los antihipertensivos, en una hipertensión leve, son por vía oral, es decir, si la TA es mayor a 140-90 y menor a 160-110, porque si supera los 160-110 ya estamos en una crisis hipertensiva y la medicación antihipertensiva es endovenosa. Se puede hacer en control ambulatorio, por supuesto con controles más seguidos. El monitoreo fetal se debe hacer siempre a partir de las 32 semanas, recuerden por qué, porque la maduración del parasimpático, sobre todo, que es el productor de la variabilidad del monitoreo fetal, termina a las 32 semanas. No se debe realizar monitoreo antes de las 32 semanas porque el simpático y el parasimpático no llegaron a la madurez total. Bueno, sí, por supuesto, a toda hipertensa se le va a hacer un Doppler. ¿De qué? ¿Qué ve el Doppler? ¿Qué busca? La actuación de las arterias uterinas, la umbilical y la cerebral media. Las medidas no farmacológicas no están recomendadas ahora, como por ejemplo el reposo en cama, la disminución de peso y la dieta hiposódica. Si no tiene ninguna complicación, se anda bien con la medicación por boca, se puede esperar la finalización del embarazo al término. En la preeclampsia, ¿qué es la preeclampsia? Un desorden multisistémico que se detecta cuando después de las 20 semanas, con una TA mayor o igual a 140-90 y con alguno de estos elementos. Una proteinuria mayor a 300 en 24 horas o un índice de proteína creatinina que supere, que sea mayor de 0,3. Otro, proteinuria ausente, vamos a suponer que no tiene proteinuria, pero tiene la aparición reciente de alguno de los siguientes elementos. Plaquetas que van disminuyendo, menos de 100.000, creatinina mayor a 1.2 puede ser, que habla de una insuficiencia renal. Transaminasas, ¿se acuerdan que pedíamos perfil hepático? Alteradas las enzimas, la GTO, la GTP y la FAL están aumentadas. Edema pulmonar sin causa conocida o síntomas cerebrales, es decir, signos de clancismo. ¿Cuáles son esos signos de clancismo de hipertensión grande? Son, en la preeclampsia, son, por ejemplo, síntomas como me duele mucho la cabeza, dice la paciente, tengo un dolor de cabeza que no se me va, que eso habla de la hipertensión craneana,
O, por ejemplo, tengo alteraciones en la vista, veo moscas volantes, destellos luminosos, o escotomas, que son las manchas las manchas oscuras que se ven. Y la preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión arterial, hay la aparición de todos estos signos. Es bastante grave. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, tenemos que investigar bien la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, es decir, que la paciente tenga un síndrome antifosfolipídico, es decir, si tenemos la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, lo vamos a ver cuando vemos va a haber anticuerpos anticardiolipida y anticoagulantes lúpicos. Eso nos habla de un SAF. Preeclampsia en embarazos anteriores, diabetes del tipo 1 o 2, embarazos múltiples son factores de riesgo para la hipertensión y la preeclampsia, historia familiar de preeclampsia en la madre o la hermana, edad materna mayor a 40 años, nuliparidad, índice de masa corporal mayor a 35, es decir, obesa, mujeres con hipertensión crónica, enfermedad renal, etc. La fisiopatología. ¿Por qué se produce la preeclampsia? Se decía que era en la segunda invasión trofoblástica, por eso aparecía después de las 20 semanas. Ahora está proscripto eso y se dice que las arterias espiraladas, ¿qué son las arterias espiraladas? Las arterias espiraladas son ramas de la uterina que van a irrigar los espacios intervellosos para que el gingicio trofoblasto, las vellosidades terciarias absorban la sangre y la transporten al chico. Entonces, las arterias espiraladas se contraen, es decir, la musculatura lisa de estas arterias espiraladas se contraen, formando vasos más y de alta resistencia, es decir, llega poca sangre. También puede ser, ¿por qué la fisiopatología? Por una adaptación inmunológica inadecuada, es decir, un rechazo que hace el sistema inmunológico de la madre a los agentes paternos, a los antígenos paternos. ¿Qué produce esto? Cuando hace una reacción inmunológica inadecuada, va a producir una respuesta ante esos agentes paternos o antígenos paternos, va a producir una respuesta inflamatoria exagerada, como pasa con el coronavirus, y produce un aumento, al producir una gran inflamación, la segregación de citoquinas y interleuquinas, que son las responsables de la inflamación, y también puede producirse una expresión aumentada de ¿quién? De los receptores alfa-1, que son vasoconstrictores, y, a ver, esperen que no me pasa la siguiente. Produce este aumento una gran sensibilidad ¿a quién? A la acción de la angiotensina 2, contrayendo más los vasos y el aumento de aldosterona. Es decir, van a aumentar los trombosanos, que son vasoconstrictores, los prostaglandinas, que son vasoconstrictores, y disminuye las prostaciclinas y disminuye el óxido nítrico, que son vasodilatadores. Hay un desbalance de los factores. Esto es muy importante, hay un desbalance, esto lo dice también en las guías de hipertensión, de los factores angiogénicos. ¿Qué es la angiogénesis? La angiogénesis es la reproducción de vasos. Cuando el organismo crece, porque está el feto, tiene que aumentar los vasos, la formación de vasos, para que vaya mayor cantidad de sangre. Eso es un efecto angiogénico, que es bueno en el embarazo. En la preeclampsia parece ser que los factores estos de la vasoconstricción promueven los factores antiangiogénicos, los factores
digamos, hacen que no se forme la angiogénesis. Hay menor cantidad de vasos, que son los factores angiogénicos, van a actuar sobre el endotelio de los vasos y sobre, digamos, el aumento, la vasodilatación de los vasos y también el crecimiento placentario. Por lo tanto, no llega suficiente cantidad de sangre. El manejo de la preeclampsia. Internación al diagnóstico. Pero ¿cómo? Si es menor de 34 semanas, una conducta conservadora, la vamos a citar cada semana, a ver cómo anda, si va bajando, si aumenta la presión arterial, etc. Y si es mayor a 37 semanas, finalizamos el embarazo, porque ya el chico está maduro. Si también está muy grave y es menor de 34, vamos a tener que madurarla y, bueno, se procederá. El manejo durante la internación, ¿qué hacemos? Una ecografía fetal, ¿para qué? Como hay una vasoconstricción, va a haber menor llegada de oxígeno y de nutrientes, puede haber una disminución del crecimiento fetal. Entonces, cada 2 semanas le vamos a hacer una ecografía para ver cómo crece ese bebé y para ver qué cantidad de líquido amniótico hay. ¿Por qué? Porque puede haber un oligoamnios. Monitoreo fetal cada 72 horas, acuérdense que siempre después de las 32 semanas. Maduración pulmonar si es menor a 34 semanas, porque no sabemos cuándo lo tenemos que interrumpir. Y el tratamiento hipertensivo. Una vez que se estabiliza, si todo anda bien, se puede mandar de alta y expectarla, viéndola constantemente. Y si no, se termina el embarazo. El manejo, bueno, el manejo ambulatorio, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que decirle a la paciente que se controle diariamente la tensión arterial, dándole pautas de alarma. Señora, si pasa de 140 a 90, vaya inmediatamente al hospital. El control perinatal siempre se va a hacer en alto riesgo, toda la semana. Hay que un perfil de la hipertensión semanal, no repetir proteinuria, tenemos una proteinuria, no repetirla a la semana, sino a los 15-20 días. El manejo conservador en las embarazadas, en los embarazos prematuros, puede mejorar el resultado perinatal, pero debe realizarse con un estricto y cuidadoso monitoreo del estado, tanto materno como fetal. Y el tratamiento antihipertensivo en la embarazada. La medicación antihipertensiva reduce los riesgos de progresión, de aumento de la presión arterial, pero no reduce la incidencia de preeclampsias ni mejora los resultados perinatales. Toda medicación puede actuar sobre el feto. ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta. Una disminución pronunciada, como les dije, de la TA, sobre todo con los inhibidores de los canales de calcio, que es la nifedipina, producen algo que le va a favorecer a la mujer porque le va a bajar la presión arterial bruscamente, pero ojo, va a desfavorecer al feto, que al bajar bruscamente la presión arterial puede tener un sufrimiento fetal importante. Es recomendable que la presión arterial, que la tensión arterial, sobre todo la diastólica, no baje a menos de 80 miligramos de mercurio. Ante una TA mayor a 160-110, estamos ante una crisis hipertensiva. Se realiza con el objetivo de disminuir, se la interna inmediatamente y se le va a dar antihipertensivos endovenosos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con disminuir las complicaciones maternas, porque puede tener una hemorragia cerebral por la gran hipertensión. Y el tratamiento se inicia con las dosis mínimas para ir aumentando según el efecto que cause. Y acá tenemos la medicación que usamos. El alfa-metildopa, que el nombre comercial es el Aldomet, que antes se usaba muchísimo.
Este no viene endovenoso, es cuando tenemos, por ejemplo, una paciente y no tenemos la betalol, ahora se usa casi siempre la betanol, pero tenemos alfa-metildopa en la salita, sabemos que anda muy bien y qué acción tiene. Es agonista, ayuda a alfa-2, ¿qué era el alfa-2? Que era adrenérgico, presimpático, hace que este alfa-2 impida la salida de ¿quién? De las vesículas sinápticas de la noradrenalina. ¿Qué hace? Es un profármaco. ¿Saben lo que es un profármaco? Que necesita